Saludos y bendiciones. Soy el pastor Cristian Bonifaz y me alegra poder llegar una vez más a tu vida con la bendita palabra de Dios. Te animo a que escuches esta enseñanza bíblica y medites en la palabra de Dios. Esta palabra, que es la palabra de Dios, tiene el poder de transformar tu vida, tu casa, tu familia, solo si estás dispuesto a obedecerla, a amarla, a caminar en ella. Bienvenidos. Bien, abra su Biblia en Hebreos 12:2. Hebreos 12:3. Mire lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él. Amén. Cierre sus ojitos, tome asiento. Padre, gracias, Señor, una vez más por tu palabra. Gracias, bendito Dios. Aquí estamos, Señor amado, cansados, bendito Señor, pero gozosos, Padre, de alabarte, bendito Señor. Gracias. Ahora nos disponemos a aprender de ti, de tu palabra. Nos disponemos a aprender, Señor. En el nombre de Jesús abrimos el corazón a ti. Bendito Dios, enséñanos, instrúyenos. Ayúdanos a verte, Señor amado, como eres. Y ayúdanos, Padre Santo, a obedecer tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias te doy, bendito Dios. Te amamos y te adoramos. Gracias, Padre. Amén y amén. Amén, mi hermano. Gloria a Dios. Vuestra lucha contra el pecado, ¿sí? Y algo que dice el apóstol Pablo aquí es, hermanos, que no desmayemos cuando el Señor nos reprenda. Dice, no nos desanimemos, dice, cuando tengamos que sufrir. Diga conmigo, sufrir. Que no desmayemos porque aún no hemos llegado hasta el punto que debiéramos llegar, dice el apóstol Pablo. Escuche, en mi lucha contra el pecado, yo tengo que ir atravesando varias etapas en mi lucha contra el pecado. Usted tiene que saber que usted está luchando, yo estoy luchando contra el pecado, estamos peleando contra el pecado. Y en esa lucha recién estamos empezando, y la reprensión de Dios en nuestra lucha contra el pecado solo es la primera parte nada más de lo que debemos pasar. Pero muchos de nosotros nos desanimamos y decimos, ¿por qué Dios me está tratando así? ¿Por qué? Bueno, Dios sabe por qué lo está tratando así. Dios sabe por qué nos trata así. Porque tenemos una lucha, y en medio de esa lucha lo más valioso es el trato de Dios para nosotros. Por eso dice, no desmayéis. Cuando el Señor, como a hijos, los reprenda, dice, ¿verdad? Y más despuesito dice, porque al hijo que Dios ama, lo reprende, dice, lo corrige. Al hijo que Dios ama, lo exhorta como hijos. Pero después de esa exhortación viene otra cosa. ¿Hasta dónde debiéramos llegar en nuestra lucha contra el pecado? Diga conmigo, hasta derramar sangre. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Eso, ahí está bien, ahí está bien. No nos vamos a demorar mucho, no se preocupe. Hasta las 3. A derramar sangre por causa del pecado. ¿A qué se está refiriendo? Yo quiero hacerle varias preguntas. ¿Hay pecado en nosotros? ¿Estás seguro? ¿Hay pecado? Amén, ¿verdad? Ahora yo quiero hacerle otra pregunta. ¿Cuán malo es ese pecado? ¿Se ha puesto a examinar usted cuán malo es el pecado que hay en usted y en mí?
¿O es cosa sencilla nomás lo que hay en nosotros? Segunda pregunta. Si está apuntando, hermano, qué bueno. Perdón. Tercera pregunta. ¿Has llorado por causa de tu pecado? ¿Has llorado por causa de tu pecado? ¿A qué me refiero? Cuando tú te acercas delante de Dios, alguien decía, yo no entiendo por qué llora la gente en la iglesia. Esa es la respuesta. Lloran por su pecado. Porque cuando logran ver la santidad de Dios, no todos, hay otros obviamente que lloran porque se acuerdan de algo que les pasó, pero hay quienes se acuerdan de dónde Dios los sacó, como el salmista David. Yo estaba en el anonimato, dice, y el Señor me puso vestido real, hizo algo hermoso conmigo, dice el salmista David. Por eso voy a remolinear. Y la forma en la que el salmista David alababa a Dios, hermano, era algo extraordinario. Pero mire, hay gente que llora por causa de su pecado. Dice, Señor, ¿hasta cuándo te voy a fallar? Señor, ¿hasta cuándo voy a seguir así? Señor, ¿hasta cuándo? Y eso le causa, hermano, en su corazón no solo remordimiento, le causa angustia. Y le dice, Señor, cámbiame, Señor, en ti confío, Señor, ayúdame a dejar de ser enojona, enojón. Señor, ayúdame a dejar de darle a mi esposo con el sartén en la cabeza. Señor, ayúdame a dejar de irme de la casa cada vez que me enojo. Señor, ayúdame a recurrir a otra persona cada vez que peleo con mi esposa. ¿Has llorado por causa de tu pecado? Esa es la tercera pregunta. La cuarta pregunta. ¿Has tomado en serio tu lucha contra el pecado? Yo quiero decirle algo, hermano. El cristiano es muy pasivo con su pecado. El cristiano es muy endeble con su pecado. Hay muchos cristianos, hermano, que dicen, sí, ya he de cambiar, en algún momento he de cambiar. Sí. Son muy pasivos con su pecado, pero déjeme decirle algo. El pecado no es pasivo con el ser humano. El pecado no es pasivo con el ser humano. Una vez más, déjeme le digo, el pecado no es pasivo. El pecado siempre va de menos a más. Hermano, el pecado va de una copita a 5 copitas, de 5 copitas a 10 copitas, a una botella, a una java, hermano, hasta dejarlo tirado en la vereda ahí, hermano, sin poder ni siquiera levantarse para llegar a su casa. Y no solo ahí, el pecado va más allá, hermano, hasta matarlo y condenarlo en el infierno, hermano. Así es el pecado. ¿Sabía usted, hermano, que el pecado es así? Que el pecado no es pasivo. El pecado, hermano, va de menos a más. El pecado no para, no descansa. Quiere más. Quiere más. La fornicación, el adulterio, la mentira, el robo, el engaño, hermano, siempre va de menos a más. Y es contra eso que la iglesia debe pelear, hermano. Yo siempre digo, el cristianismo, el verdadero cristianismo es para valientes, no es para cualquiera. Porque es una lucha, hermano, la lucha contra el pecado. La gente que no conoce, que no sabe, juzga y dice, no, si son hipócritas, ellos se hacen hechos los santos, hechos los que ya no quieren, hechos los que ya no son hechos, nos hacen, tal vez se creen mejor que nosotros o alguna cosa, pero no entienden, hermano, que no es que ya no me guste hacer eso, sino que sencillamente ahora hay algo en mi corazón que lucha contra eso que antes me gustaba. Y eso causa sufrimiento, eso causa lágrimas, hermano.
Porque antes era fácil hacer las cosas que nos gustaban, ahora ya no, cuesta, hermano, es difícil negarse a uno mismo. Por eso dice el apóstol Pablo, vuestra lucha contra el pecado debe llegar hasta el punto de derramar sangre, dice, por causa del pecado. ¿Qué derramó Cristo por causa de nuestro pecado? Sangre. El pecado es grande, es abominable. El pecado nunca es pasivo. El cristiano es pasivo con su pecado, sí, ya en algún momento tal vez. Ya de aquí en 5 años me voy a apartar del adulterio, de aquí en 5 años, ya en algún momento me voy a apartar. Pero escúcheme, ¿por qué les hablo siempre del adulterio? Usted me va a decir contra mí eso o algo, no. El adulterio es uno de los problemas, hermano, podría decir yo, casi en todos los matrimonios. Es uno de los problemas más comunes y más que todo en nuestro medio, en esta ciudad, hermano, en este país. Y con las leyes que se siguen promulgando, hermano, a favor de todo el desorden del ser humano, le dan más carta abierta a eso, hermano. No hay nada que pelee contra eso. En el mundo no hay nada, se dejan arrastrar por eso y lo consideran normal. Pero en el cristianismo no es normal, hermano. No es normal. Diga conmigo, no es normal. ¿Ah? Mire. Ahora, esa es la lucha que tenemos nosotros que pelear. Y esa lucha causa lágrimas. Esa lucha causa, hermano, sufrimiento. El problema del cristiano de hoy en día es que toma el pecado de forma muy pasiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que no le parece tan malo su pecado. Es más, a muchos no les estorba. Y es más, a otros hasta les parece un buen compañero, hermano, su pecado. Pero ¿qué dice Isaías 5:20? Isaías 5:20, abra su Biblia ahí. Ay de aquellos, dice, no solo no les estorba el pecado, sino que les parece bueno. Pero ¿qué pasa con esos? Dice, ¡ay! ¿Qué cree que es ese ay? Diga conmigo, juicio. Cuando usted encuentre en la Biblia donde diga, ¡ay de aquellos! ¡Ay! Eso es juicio, hermano. ¡Ay de aquellos! Y sabe que ustedes saben que hay cristianos que están a favor del matrimonio igualitario, ¿verdad? Sí, hay cristianos que están a favor. Almas contaminadas ya, hermano. Sí, bueno, ese es un tema que sería bueno tratar, pero ay, dice, que digan a lo bueno malo y a lo malo bueno. O sea que en esta lucha contra el pecado, en el cristianismo, hay cristianos que no solo no les parece muy malo su pecado, sino que les parece un buen compañero. Les parece algo bueno. Lo que tienen que saber es que el Señor dice, ay de aquellos que su pecado les parezca bueno. ¿Sí me escuchó? Ay de aquellos que su pecado les parezca bueno. En esta lucha contra el pecado, lo primero que debemos entender es cuán horrible es el pecado. ¿Sabe usted cuán horrible es el pecado? Pero es una mentirita, pero es que solo estoy robando un poquito, pero es que no creo que sea tan malo el pecado. El pecado es malo, hermano. Si no, el Señor no lo condenara. El pecado siempre va de menos a más, hasta matar, hasta destruir, hasta condenar al ser humano. Alguien decía, yo creo que esos borrachitos, los drogadictos que están ahí botados, ya desmayados, yo creo que a ellos el diablo ni los ve ni los toca, dice, porque ya le pertenecen, y no es así. Hasta el día en que mueran y sean juzgados, hasta ahí termina el trabajo del diablo, hermano, en la vida del hombre, del ser humano. El pecado es malo, hermano.
Pero el verdadero cristianismo causa sufrimiento. Repita conmigo, si mi cristianismo no me causa sufrimiento. Repitamos todos por Jonathan, porque Jonathan no está repitiendo. Vamos todos. Si mi cristianismo no me causa sufrimiento, entonces no estoy viviendo un verdadero cristianismo. Eso es así, hermano. El verdadero cristianismo causa sufrimiento. ¿Por qué? Y no me estoy refiriendo a dinero ni a nada de eso. Me estoy refiriendo a ¿qué? A la lucha contra nuestro pecado. ¿Te dejó de estorbar tu pecado ya? Y yo le digo esto, hermano, porque yo primero me tengo que examinar. Y a veces uno tiene que examinarse y darse cuenta, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy pensando? Como que ya no me está estorbando esa forma de pensar. Como que ya no me está estorbando lo que estoy haciendo. Como que ya no me estorba lo que estoy diciendo. Como que ya no me estorba lo malo. Entonces no estoy viviendo un verdadero cristianismo. Entonces estoy viviendo un cristianismo falso. Entonces no estoy sufriendo por causa del pecado. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy siendo cristiano, pero me estoy dejando arrastrar por el pecado. Qué cosa tan horrible, hermano. Qué cosa tan fea. Y yo quiero decirle esto, entonces, si su cristianismo no le causa sufrimiento, hermano, lágrimas, entonces no es un verdadero evangelio, no es un verdadero cristianismo. Si usted va a una iglesia y sale de esa iglesia, hermano, más aprobado que reprobado por Dios, hermano, entonces eso no es un verdadero evangelio, porque usted dice, hijo, pero no logro ver mis tinieblas, no logro ver lo que estoy haciendo mal, parece que todo estoy haciendo bien. Pero incluso Isaías 5 dice que cuando Isaías vio la santidad de Dios, se dio cuenta de que tenía labios inmundos. Y déjame decirle que Isaías no era mal hablado, hermano. Isaías no era una persona perversa, Isaías era alguien que buscaba a Dios. Pero se dio cuenta que tenía labios inmundos. Si él, hermano, ahora Job, si Job, hermano, que daba pan al hambriento, vestía al desnudo, cuidaba del huérfano, de la viuda, hermano, si él reconoce su maldad y su iniquidad, peor nosotros, hermano. Mire. Entonces, cuando usted, mi hermano, va a una iglesia, no es que tampoco debe salir gritando a lloro, hermano, o llorando a gritos, sino que sencillamente usted debe salir conviccionado de su condición referente a Dios, a la santidad de Dios. Ese es el verdadero evangelio. Y eso le va a causar alegría, sí, también causa gozo, también causa el saber que tal como soy Dios me ama, hermano, pero que Dios va obrando en mí. Antes cómo era, ahora cómo somos y gracias Dios porque solo tú pudiste cambiar mi corazón. Eso nos causa alegría. Al ver nuestra familia, nuestros hijos, hermano, criarse en el temor de Dios, eso causa gozo. Pero para que eso pase, primero tenemos que ver ¿qué? Lo malo de nuestro pecado. Ahora, si usted no está muy convencido de lo malo que es el pecado, hermano, recuérdese usted qué pasó con el endemoniado de Gadareno. ¿Qué pasó con él? ¿Qué dice? ¿Dónde estaba? ¿Dónde vivía el endemoniado de Gadareno? En los sepulcros, ¿verdad? ¿Cómo estaba? ¿Cómo vestía? Déjeme le leo. Cuando llegó a la otra orilla, dice, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros? Jesús, Hijo de Dios, ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y él le dijo,
id. Y ellos salieron. ¿Cuál era la condición de estos endemoniados? Mire usted, en Mateo, en Marcos y en Lucas, me parece que, déjeme ver por aquí. Marcos 5:1, abra también ahí. Ese es, hermano. Marcos 5:1. Marcos 5:1. Mire lo que dice ahí. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros. Primera cosa, ¿dónde vivía? Y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, más las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos, y nadie lo podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Mire, ¿cuál era la condición de este hombre? Solo para que usted se dé cuenta de lo horrible que es el pecado, hermano. ¿Sí? De lo nefasto que es el pecado. Primero, no vestía ropa. Diga conmigo, avergonzado. ¿Sí? Segundo, no moraba en casa. Diga conmigo, sin familia. Mire usted. Tercero, moraba en los sepulcros. Diga conmigo, degeneración y muerte. Ahora yo le pregunto, ¿cuál cree usted que era el destino de este hombre si Cristo no lo hubiera encontrado? En condenación, hermano, ¿verdad? Pero gloria a Dios, hermano, que Cristo lo encontró. Gloria a Dios que Cristo lo encontró, amén. ¿Se alegra usted por eso, hermano? Amén, sí se alegra. ¿Quiere que le diga algo? Así estábamos todos. Así estábamos todos. Escúcheme, en la vergüenza del pecado. ¿Usted cree que el adulterio no avergüenza? ¿Sí? En vergüenza, lejos de la familia, lejos de la casa, con la familia descuidada, hogares rotos, ¿sí? Y morando en lugar de tinieblas, en lugar de oscuridad. A un pasito nada más del juicio de Dios, hermano. Así estábamos todos. ¿A dónde nos iba a llevar ese camino? A juicio eterno, hermano. Usted puede decir, no, pero yo no soy el endemoniado de Gadareno. No, me estoy refiriendo a la condición en la que estaba. El pecado siempre lo va a llevar a la misma condición. Hasta matarlo. Incluso cuando leímos antes, en Mateo dice que con piedras se golpeaba. Mire usted, ¿con qué propósito el demonio hacía que se golpee? Que se muera, hermano. Que se muera. Mire, ese es el propósito, hermano, y así de malo es el pecado, así de pecaminoso es el pecado, hermano. Pero ¿qué pasa, hermano, de los cristianos que no pelean contra el pecado, que se dejan arrastrar por el pecado, que no les estorba el pecado, que les parece bueno su pecado? ¿Qué pasará con ellos? ¿Acaso terminarán en el mismo lugar donde estaba, hermano, donde iba a terminar este hombre? Por la gracia de Dios, hermano, que Cristo encontró. Y que Cristo nos encontró a nosotros, hermano. Gracias a Dios que Cristo nos encontró en medio de todo nuestro desorden. Entonces usted, hermano, hoy día tiene que salir entendiendo cuál es su lucha contra el pecado y qué está haciendo usted en esa lucha. ¿Está haciendo nada o está peleando, hermano, la buena batalla? Mire, ¿qué está haciendo usted? ¿Sí? Pregúntele al que está al lado suyo, ¿estás peleando la buena batalla? ¿Sí? Pregúntele. Aunque parezca exagerado este ejemplo, déjeme decirle que así vivíamos todos sin Cristo. Estamos en una batalla y no podemos ser pasivos con el pecado. El adulterio, hermano, no es pasivo, porque el adulterio, escuche, el adulterio va primero a
atrapar el corazón, a cazar el alma, hermano, del incauto o de la incauta, y termina destruyendo el hogar. Y no solo se cansa con eso, ¿a quién apunta después? A los hijos, termina destruyendo a los hijos. Y mire, el adulterio es cosa tan seria que va destruyendo de generación en generación. Padres que descuidan a sus hijos se crían a la de Dios, hermano, como quiera. Alguien decía, no, a la de Dios, no, a la del diablo, hermano, porque a la de Dios la gente se cría bien, al cuidado de Dios, ahí abandonados, sin cuidado, hermano. Y esos nuevos hijos vienen y como no saben, hermano, caen en las mismas trampas del diablo y se vuelve a repetir la historia, y así tercera, cuarta generación se vuelve a repetir y a repetir y a repetir la misma historia. ¿Hasta cuándo, hermano? ¿Hasta cuándo? Mire, entonces no es pasivo el pecado. Es por eso, porque el pecado no es pasivo, es que el adúltero no puede decir, bueno, después de 5 años voy a dejar el adulterio. ¿Cuál es el momento para apartarse del pecado? ¿Cuál es el momento? Diga conmigo, ahora, hoy. ¿Sí? Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de arrepentirse, hermano. Hoy es el día de apartarse del pecado. ¿Sí? Escuche, hoy es el día de apartarse. Así como el que está enfermo. Hermano, si a usted le duele la rodilla, hermano, o le duele algo, ¿qué hace usted? Aguanta tal vez un poco, hermano, pero ¿qué hace cuando le duele la muela? Usted no dice, de aquí en 5 años me saco la muela. ¿Sí o no? Eso no se soporta, hermano. A uno mismo da ganas de sacarse, ¿verdad? Y aún más la del juicio. ¿Cuántos han caído ya en ese juicio? Pero usted no puede decir, en 5 años voy a sacarme la muela, ¿verdad? Así mismo, hermano, usted no puede dejar la mentira de aquí en 5 años. Usted no puede dejar el pecado de aquí a 5 años. Porque ¿qué tal si usted dice, de aquí a 5 años dejo el pecado? Entonces, hermano, no se puede ser pasivo con el pecado. No se puede ser pasivo con el pecado. Escúcheme, ¿mentir se te ha hecho costumbre? No me conteste en voz alta, solo contéstese usted. ¿Robar no te causa ninguna incomodidad? ¿Hablar de los demás te parece divertido? ¿Codiciar la mujer ajena solo en tu mente te parece satisfactorio? Si la respuesta es sí, entonces no estás peleando contra tu pecado. Escuche, usted me puede decir, pero todos mentimos. Pero una cosa es el que miente y le causa satisfacción o no le causa nada. Y el otro que miente, pero derrama lágrimas por causa de su pecado, porque no quiere ser mentiroso, hermano, porque entendió lo que dijo Jesús, que los mentirosos son hijos de ¿quién dijo? Ay, Dios bendito, eso dijo Jesús, hermano, no lo dije yo. Por eso hay que apartarse de eso, hermano, pero es difícil, sí, es difícil, cuesta, hermano. Mire, todo el Nuevo Testamento habla de esta batalla. El apóstol Pablo habla de esto en Gálatas 5:24. Crucifiquen el pecado, dice el apóstol Pablo. El apóstol Pedro habla en 1 de Pedro 1:14. No os conforméis a los deseos de este mundo. Santiago habla en Santiago 1:19. Sed hacedores y no solo oidores. Vivid la palabra de Dios. Y Cristo dice en Mateo 5:13 al 14. Ustedes son la luz del mundo y la sal de esta tierra. Brillen y no se escondan tras el pecado. Eso dijo Jesús, hermano. Vosotros sois la sal y la luz de este mundo. Pero ¿qué pasa cuando la luz se esconde? Diga conmigo, no sirve para nada.
¿A quién se le ocurre poner un foco debajo de la cama, hermano? A menos que vaya a buscar algo debajo de la cama. Pero no alumbra la casa, ¿verdad? ¿De qué sirve un cristiano que se deje arrastrar por el pecado? No sirve de nada. Sino que ¿para qué sirve? Dice Jesús. Para ser pisoteado. O sea, que la gente, los impíos, los mundanos, la gente que no tiene temor de Dios, hermano, insulte, blasfeme contra el nombre de Dios y contra el nombre de Cristo al ver que los cristianos viven peor que ellos. ¿Sí se da cuenta? Por eso es que esto es para valientes, hermano. Porque el que no es valiente se deja arrastrar. El que no es valiente, hermano, está un tiempito en la iglesia, después dice, no, esto no es para mí, yo me voy mejor. No. Me parece ridículo, no me parece bueno eso, pero esto es para valientes. Por eso Jesús dijo, el que quiera seguirme, ¿qué dijo? Tome el evangelio. Tomar la cruz significa tomar el evangelio. Tome el evangelio y sígame. El que quiera, dice, el que quiera seguirme. Mire, sígame, pero con el evangelio, no así nada más, sin el evangelio. Mire. Entonces, no podemos torcer las escrituras. El pecado tiene que ser confrontado y tiene que ser sacado de la vida del cristiano. Hermano, no se trata de que me voy a desesperar por no poder cambiar, sino que debiéramos nosotros tener una convicción tan grande acerca de nuestro pecado. Escuche, tal como el rey David la tuvo en Salmos 32:3. Abra su Biblia ahí. Salmos 32:3. Déjenme leerle esto. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, y en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no te encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. ¿Y qué dice? Y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Mire, tú perdonaste. ¿Cuál es la diferencia entre maldad y pecado? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué dice Belki? Y ese no es malvado. El que peca y se arrepiente, porque siente convicción de pecado, ¿verdad? Pero el que peca y no tiene convicción de pecado es porque no le causa nada en su corazón el pecado. Eso se considera maldad, ¿sí? Se considera maldad. No solo eso, sino que el que planea su pecado no siente nada mientras lo está planeando, no siente nada. Ese también tiene maldad. Y el salmista David dice, Señor, yo tengo maldad y pecado. Mire, qué sinceridad del salmista David, ¿verdad? Y usted puede decir, escuche, y usted puede decir, David lo reconoció en su mente. No, estos salmos que él escribió, los escribió para que lo lean en toda la congregación, en todo el pueblo, para que lean, cosa que todos se enteraban y decían, wow, el rey tiene maldad y tiene pecado, pero reconoce su pecado delante de Dios y reconoce su maldad. Mire, esa es la diferencia, hermano, esa es la diferencia. Pero eso es lo que está diciendo el rey David, hermano. El salmista dijo, mi pecado me está matando, me estoy consumiendo, y todo porque quise encubrir mi maldad, dice el salmista David. Eso es lo que está explicando el Salmos 32:3.
Mi pecado me está matando, me estoy consumiendo, y todo porque quise encubrir, quise esconder mi maldad. Pero te confesé mis pecados, Señor, y tú me perdonaste. ¿Hay esa convicción en nosotros, hermano? ¿Hay esa convicción en nuestros corazones? Yo siempre le digo, el cristianismo no es solo de ir a la iglesia de vez en cuando, hermano. Eso no es cristianismo. Tiene que haber esta convicción en nosotros, hermano. Tiene que haber esta convicción. Si no, estamos viviendo un falso cristianismo. Y es esta convicción la que te va a llevar al arrepentimiento. Es esta convicción la que te va a llevar a ti al cambio, hermano. Es esta convicción. ¿Hay esa convicción en nosotros? Ay, Señor, quise encubrir mi pecado, quise esconderme, pero me estoy secando, me está matando, dice esto. Así que no puedo más. Voy a abrir mi boca y voy a confesar mi pecado. Pero qué bonito, hermano. ¿Qué dice? Y tú escuchaste, ¿y qué dice? Y me perdonaste. O sea que el Señor nos está esperando no para juzgarnos, sino ¿para qué? Para perdonarnos. Dígale al que está al lado suyo, dígale, no encubras tu pecado, dígale. Sí. Pero mírele, Soñita, mírele, esa, no encubras tu pecado, dígale. Hermano, esto es algo que debemos aprender todos. Todos, absolutamente todos. Todos. Y hermano, yo como pastor de la iglesia, primerito tengo que darme cuenta de esto. Yo tengo que darme cuenta de eso y decir, yo no puedo esconder mi pecado. No puedo esconder. Aunque muchos pudiéramos escondernos de la gente, pero el pecado no se puede esconder, hermano. No se puede esconder. Porque la gente pensaba que su pecado estaba encubierto. La gente pensaba, vivieron años pensando que su pecado estaba encubierto, y cuando se asoma a Jesús y les dice, les digo que el que en su mente codicia, ¿qué hizo Jesús? Los desnudó, hermano, los destapó, los puso al descubierto. Ese es el verdadero evangelio. Escucha, el que te desviste para volverte a vestir, pero ahora con vestiduras de santidad. Te desviste y te saca las vestiduras de pecado y te vuelve a vestir. Mire, ese es el verdadero evangelio. Esa es la verdadera enseñanza, hermano. Esa es la verdadera enseñanza. Entonces, es en eso, hermano, que debemos tener convicción. El apóstol Pablo regresa nuevamente a Hebreos. El apóstol Pablo dice ahí, no hemos derramado, dice, todavía sangre, dice, ¿verdad? Mire, escúcheme lo que le voy a decir. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que no hemos detestado, no hemos repudiado nuestro pecado, a veces ni hasta el punto de las lágrimas, mucho peor hasta el punto de derramar sangre por causa de negarnos a ese pecado. Y no es que, hermano, tal vez debamos nosotros derramar sangre, así como el catolicismo antiguo pensaba tal vez que se debían encerrar en un cuarto, hermano, y se empezaban a latillar. ¿Para qué? Para matar el pecado que moraba en ellos, hasta que les pase las ganas de adulterio, las ganas de mentira, y se pegaban y se laceraban, hermano, hasta que les pase. Pero eso no tenía ningún poder. ¿Por qué? Porque el pecado no estaba en la piel. ¿Dónde estaba el pecado? Estaba dentro, en el alma del ser humano. Por eso cuando Cristo vino, no vino a dar vara, hermano, a azotar a la gente, nada más a los que estaban vendiendo en la casa, ¿verdad? En el templo les dio vara, pero cuando les destapó y dijo, el que en su mente, dice, ya codicia, ¿qué hizo Jesús? Descubrió su alma, descubrió el alma de ellos. Y dijeron, ay, Señor. Los que estaban contentos siguiéndole a Jesús, contentos, hermano, siguiéndole, ¿verdad? Cuando le escuchan que Jesús dice eso,
dice, van dando la vuelta, calladito, antes que Jesús les vea. Vámonos nomás regresando porque este man está loco. Está loco. ¿O no le decían loco a Jesús? Claro que sí, le decían loco, le decían endemoniado, le decían pecador, le decían de todo, hermano. Hasta borracho le dijeron. Sí. Pero mire, la gente no aguantaba eso, hermano, porque destapó el pecado. Cuando el apóstol Pablo dice, no hemos llegado hasta el punto de derramar sangre, lo que el apóstol Pablo está diciendo es que debemos llegar al punto de detestar, diga conmigo detestar, aborrecer nuestro pecado. A eso se está refiriendo el apóstol Pablo. Tenemos que llegar a ese punto, tenemos que llegar hermano, poner en la balanza, escuche, lo que nos gusta hacer, que deshonra a Dios, y lo que es agradable a Dios. Si ahora mismo tú pones en una balanza el pecado, tu pecado, nuestro pecado, y ponemos en el otro lado el hacer la voluntad de Dios, ¿qué pesará más? Ahorita mismo, ahorita. ¿Qué pesará más? ¿Hacia dónde se inclinará más la balanza? Casi siempre se inclina hacia nuestro pecado. Para que entendamos, hermano, que nuestro pecado no nos va a llevar a nada bueno. Nuestro pecado nos va a destruir, nos va a matar. Para que pese más el hacer la voluntad de Dios. Porque el hacer la voluntad de Dios es vida eterna, hermano. ¿Sí? Entonces se trata de eso, de poner en una balanza, hermano, y de dejar agradarnos a nosotros mismos, y eso va a causar sufrimiento, eso va a causar lágrimas, eso va a causar, hermano, pero también arrepentimiento, también va a causar, hermano, convicción de pecado. Es eso, hermano. Pero si no estamos haciendo eso, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo, hermano? Pero qué cosa tan hermosa es lo que dice el apóstol Pablo. En nuestra lucha contra el pecado no estamos solos. Porque si estuviéramos solos, hace tiempo ya nos hubiéramos entregado al pecado, hermano. ¿Sí? Mire lo que dice Romanos 7:24. Romanos 7:24. La buena noticia de esto, hermano, es que no estamos solos. No estamos solos. El apóstol Pablo está diciendo, hermano, que gracias doy al Padre. ¿Por qué? Por Jesucristo. Ahora el apóstol Pablo dice, miserable de mí, dice, miserable de mí. ¿Por qué? Porque veo que en mí hay pecado y ese pecado me quiere gobernar, dice el apóstol Pablo. Quiere subyugarme, hermano, pero dice, gracias doy al Padre por Jesucristo. El Padre es el autor de la salvación. Jesucristo es la salvación. Y el Espíritu Santo, quien nos convicciona de error, juicio y pecado. Imagínense qué sería de nuestro cristianismo sin esos tres, hermanos. Sin el Señor. El que nos salva, la salvación en sí, y el que nos lleva a la salvación, que es Cristo y su Espíritu Santo. ¿Qué sería de nosotros sin eso, hermano? Cuando todo parece que está perdido, dice, miserable de mí. Y después dice, pero me acuerdo que Jesucristo vino a librarme del pecado. Entonces, ¿qué debo hacer yo en mi lucha contra el pecado? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debes hacer tú? ¿Cuántos años llevas sin poder dejar eso que te está matando tu familia, tu casa, está matando incluso hasta el trabajo, hermano? ¿Qué debes hacer? Diga conmigo, refugiarme en Cristo. Eso debes hacer, hermano. Tú no vas a decir, no, yo sí puedo cambiar, yo sí puedo cambiar. No. ¿Qué dice la palabra? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Es en Cristo, hermano. El apóstol Pablo miró su pecado y, escuche, aborreció su pecado. En lo que acabamos de leer, Romanos 7. Aborreció su pecado, pero también se alegró al saber que Cristo vino a rescatarnos de ese pecado. Entonces, ¿cuál debiera ser mi actitud frente a mi pecado? De ninguna manera pasiva, sino que eso debiera, hermano, llevarme a buscar la ayuda necesaria a los pies de Cristo para que mi pecado sea crucificado con Cristo y yo vivir para Cristo. Esa debe ser mi actitud. Mi deseo debiera ser siempre, Señor, que tu Espíritu more en mí para que yo así pueda conocer tu salvación, y no solo conocer tu salvación, sino vivir en tu salvación, que es Cristo Jesús. Esa debiera ser nuestra oración, hermano. Reconozco mi pecado, reconozco mis debilidades, pero una sola cosa hago. ¿Qué? Cristo forma en mí, hace en mí, Señor, que tu Espíritu more en mí, para que yo pueda ser libre de la esclavitud del pecado. Amén. Es eso, hermano. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. En esa lucha contra el pecado, lo que el Padre va a hacer es muchas veces a darnos vara, hermano, para sacarnos de la rebeldía. Pero debemos llegar al punto de cambiar. Escuche, no solo porque Dios nos da vara, sino ¿por qué? Porque hay una convicción fuerte en nosotros de lo malo que es nuestro pecado. Hasta que lleguemos, hermano, diga conmigo, a subyugar nuestro pecado, a pisar, hermano, ese pecado, a sacarlo de nuestra vida. Pero si nunca aborrecemos el pecado que hay en nosotros, ¿cómo llegaremos a ser libres de ese pecado, hermano? Amén. Nuevamente les vuelvo a hacer las mismas preguntas. ¿Hay pecado en nosotros? ¿Cuán malo es ese pecado? ¿Cuán malo es ese pecado que hay en nosotros? ¿Estás peleando contra ese pecado? ¿Has llorado por causa de tu pecado? Amén. Cierre sus ojitos ahí, mis hermanos. Póngase sobre sus pies y vamos a orar. Padre, gracias, Señor, te damos una vez más por tu palabra. Gracias, bendito Dios. Gracias porque tu palabra es buena, Señor. Tú pones al descubierto siempre nuestros corazones. Aunque nosotros, Señor, querramos escondernos, en nuestros pensamientos, en nuestra intimidad, Señor, en lo más íntimo de nosotros, la verdad es que tú nos miras. La verdad es que no puedo esconderme de ti, Señor. Cuando tu palabra sale de tu boca, Señor, quedo al descubierto. Mi alma queda desnuda, Señor, al descubierto. Mi alma queda, Señor, avergonzada. Cuando tú hablas, Señor, no puedo seguir siendo igual. Cuando tú me muestras tu palabra, Padre, no puedo permanecer igual. Aquí está tu pueblo, aquí está tu iglesia. Aquellos que en tu voluntad ha estado que hoy estén aquí, están aquí, Señor, porque tú quieres salvarlos, Padre. Pero tú quieres salvar, Señor, al malvado, a todos, Padre. Pero no todos se acercan a ti. No todos quieren tu salvación. Pero nosotros sí, dígale, yo sí quiero, Señor, tu salvación. Yo sí quiero, Señor, aprender de Cristo. Yo sí quiero, Señor, estar contigo por la eternidad. Y aunque todavía hay pecado en mí, doy gracias al Padre por Jesucristo, Señor. Porque solo en Cristo puedo ser libre. Solo en Cristo. Solo en Cristo. Solo en Cristo. Solo en Cristo. Señor, que tu Espíritu more en mí. Dígale, que tu Espíritu more en mí. Que tu Espíritu more en mí. Que tu Espíritu more en mí. Que tu Espíritu gobierne en mí.
Que tu Santo Espíritu reine en mí, Señor. Que ya no viva para hacer mis deseos, que viva para ti. Cuán malo es mi pecado, cuán abominable es mi pecado, cuán destructivo es mi pecado. Solo tú lo sabes. Y ahora que conozco tu palabra, también lo sé yo. Ayúdame a ver, Señor, el pecado como verdaderamente es. Ayúdame a pelear esta buena batalla en tus fuerzas, Señor. En ti, Señor. Ayúdame también a guiar a mi esposa, a mis hijos, Señor, en esa dirección, en ese camino. Dígale. Si tu esposa, si tu familia no están aquí, dígale, Señor, en ti confío. Tú puedes cambiarlos. Tú puedes obrar en ellos. Tú puedes, Señor. Incluso en aquellos que han decidido ya no seguirte, en aquellos que han decidido apartarse de ti. Quebranta sus corazones, así como quebrantas el mío, Señor. Pero que se salven, que se salven. Que haya salvación en la casa de tus hijos, en la tienda del justo, Señor, de aquel que te busca, que haya salvación. Padre, en el nombre de Jesús, confiamos en ti, salimos, Señor. Espero que esta enseñanza en ti, bíblica Padre, haya sido de gran bendición para tu vida. No olvides que para recibir más enseñanzas puedes suscribirte a nuestra página de Facebook o suscríbete a nuestro canal de YouTube o visita nuestra página web www.icrfriobamba.com www.icrfriobamba.com. Si deseas una copia escrita de esta enseñanza, puedes solicitarlo escribiéndonos a nuestro correo iglesia@icrfriobamba.com. Y bueno, será hasta la próxima emisión. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo repose en ustedes.